Dime, hijo amado de Dios, ¿alguna vez has salido del confesionario y aún así te sentiste cargado? No por el pecado, no. Las palabras fueron dichas, el sacerdote absolvió la oración, fue recitada. Pero aún así algo se aferraba a tu alma, una sombra, una pesadez. Como si el cielo te hubiera escuchado, pero no respondido. ¿Y si te dijera que no todas las confesiones llegan al corazón de Dios? Que a veces el acto que aprendimos a confiar cuando se hace mal se convierte en un ritual vacío. Hay momentos, hermanos y hermanas, en los que el alma se arrodilla, pero el corazón no. Cuando los labios hablan, pero el espíritu guarda silencio. Y Dios, que no escucha solo el sonido, sino la sinceridad, espera con dolor. Hoy te invito a un misterio, una revelación escondida a plena vista, una fórmula divina pronunciada por la boca del Santo Padre el Papa León XIV, no inventada sino redescubierta, no nueva sino eterna. Este no es un secreto humano, sino un susurro del cielo mismo, una luz dada a quienes se atreven a preguntar: Señor, ¿por qué mi corazón aún se siente sucio incluso después de confesarme? Y si tú has hecho esa pregunta, si alguna vez saliste del confesionario con las mismas cadenas, el mismo pecado regresando como un fantasma en la noche, entonces quédate, escucha, no con los oídos, sino con el alma. Porque lo que estás a punto de escuchar no es consejo, no es teoría, es guerra espiritual. Hay fuerzas, sí, fuerzas reales, que trabajan en secreto para que tus confesiones sean secas. Roban el significado de tus palabras, distraen tu mente mientras hablas, tuercen tu comprensión del perdón hasta que crees que la misericordia es automática y la gracia garantizada. Pero Dios no puede ser burlado. Como escribió San Pablo en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare eso, también segará. La confesión es tierra sagrada. Lo que siembres en ella debe ser real. Lo que lleves al altar no debe estar escondido bajo medias verdades y arrepentimientos ensayados. Y así, esta noche, mientras las velas parpadean en este momento sagrado, compartiré contigo la fórmula divina que el Papa León XIV ha instado a recordar a los fieles. No porque Dios necesite fórmulas, sino porque nosotros necesitamos recordatorios. Porque el enemigo prospera en la confusión y el cielo responde a la claridad. Esta fórmula no está hecha de magia, sino de misericordia. No se trata de las palabras perfectas, sino de la postura del alma. Y cuando la escuches, cuando la entiendas, nunca volverás a confesar del mismo modo. Sentirás que el peso se levanta, las lágrimas vendrán, y la paz, no la paz del mundo, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento, descenderá sobre tu espíritu como una paloma sobre el Jordán. Este no es un mensaje para la curiosidad, es un mensaje para la conversión. Así que te pido, cierra los ojos, coloca tu mano sobre el corazón y susurra conmigo ahora. Habla, Señor. Tu siervo escucha. Amén. Había un joven llamado Juan Católico desde la cuna, nacido en las colinas de Colombia. Iba a confesarse cada sábado como un reloj. Había memorizado el acto de contrición. Conocía las palabras adecuadas. Incluso llevaba una cruz de plata en el pecho. Pero Juan cargaba dentro de sí algo que nunca se atrevía a decir. Y cada vez que se confesaba, salía con la misma tristeza, una extraña sensación de vacío, como si la gracia del sacramento hubiera pasado por él, como el agua a través de un tamiz.
Una tarde después de otra confesión rutinaria, Juan alzó la vista hacia el crucifijo sobre el altar y sintió que algo se quebraba en su interior. No era un pecado lo que necesitaba confesar, era la manera en que había estado confesando. Había estado hablando con la lengua, pero no con el corazón. Este querido Hijo de Dios es el primer gran bloqueo de la confesión, tratarla como una lista de verificación, una formalidad. Centrarse en la precisión en lugar de la autenticidad. El Papa León XIV, en su carta pastoral Veritas et Lacrimae Verdad y Lágrimas, advirtió: no hay fórmula de palabras que pueda abrir el cielo si el alma permanece cerrada. Las lágrimas dicen más que las sílabas. La verdad vale más que la gramática. Cuando nuestros corazones están lejos, cuando confesamos solo por costumbre o para calmar la culpa sin desear una transformación real, no estamos confesando de verdad, solo estamos informando. Pero la confesión no es un informe ante un tribunal, no es una auditoría espiritual. Es un grito de misericordia de un alma que anhela volver a casa. Por eso Jesús dijo en Mateo 15:8, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. La verdadera confesión comienza cuando el alma se arrodilla ante el Padre, no solo el cuerpo ante el sacerdote. En el caso de Juan, lo que cambió no fue la lista de pecados, sino el espíritu con el que se presentó. La siguiente vez que se confesó, no se apresuró, no ensayó. Simplemente dijo: Padre, estoy cansado de fingir, quiero ser libre. Y el sacerdote en santa calma puso una mano sobre la cabeza de Juan y susurró: ahora la gracia puede comenzar. Esa noche por primera vez, Juan lloró y salió de allí más ligero que nunca, no porque sus pecados fueran más graves, sino porque esta vez él realmente estaba presente. ¿Cómo sanar este bloqueo? Para romper el hábito de confesar solo con los labios, debe comenzar un ritual del corazón. Antes de entrar al confesionario, busca silencio. Siéntate frente a un crucifijo o una imagen del Sagrado Corazón y reza. Espíritu Santo, revélame no solo lo que he hecho, sino en qué me he convertido. Deja que las lágrimas lleguen, no las reprimas. San Pío de Pietrelcina dijo: las lágrimas del penitente son el vino de los ángeles. Permite que tus palabras surjan no de la memoria, sino del dolor, la esperanza y la humildad. Y cuando te arrodilles ante el sacerdote, ve en él a Cristo mismo. No estás hablando con un hombre, estás hablando con el que dijo: vete y no peques más. Coloca tu mano sobre el pecho mientras hablas. No es superstición, es sinceridad. Ancla tus palabras en el corazón. En ese momento no estás solo diciendo pecados, estás entregándote. Segundo bloqueo espiritual. Confesar el acto, pero esconder el deseo. Había una mujer llamada Ana, devota desde niña residente en las afueras de Sevilla. Era activa en su parroquia, conocida por sus obras de caridad y su espíritu amable. Pero Ana llevaba dentro un secreto no de lo que había hecho, sino de lo que había deseado. Jamás cometió adulterio, pero lo imaginaba con frecuencia. Nunca calumnió, pero en su corazón disfrutaba la caída de quienes la habían herido. Y sin embargo, cuando iba a confesarse, su lista estaba limpia, sin pecados graves, solo los respetables. Falté a misa un domingo. Fui impaciente con mi esposo. Me olvidé de rezar. Parecían cosas pequeñas, inofensivas. Pero en su interior sus deseos fermentaban como una podredumbre silenciosa en un árbol aparentemente sano. Una noche Ana tuvo un sueño. Se vio de pie ante Dios.
Sus manos estaban limpias, pero su corazón estaba oscuro. Y el Señor le dijo con ternura: Me entregaste tu obra sana, pero no tus deseos. Cuando despertó, rompió en llanto. Y la siguiente vez que se confesó, no habló de actos, confesó intenciones. Dijo: Padre, quise odiar, deseé el mal, no actué, pero me deleité con la idea. Y por primera vez su alma tembló, no de miedo, sino de alivio, porque ya no ocultaba la parte más poderosa del pecado, la que nadie ve. El Papa León XIV, en su homilía de Cuaresma Confessio Cordis, Confesión del Corazón, declaró: El pecado comienza en la voluntad. Las manos pueden estar limpias, pero si el corazón se deleita en el mal, no es inocente. El Señor no perdona papeles, perdona quebrantos. Debemos entender esto. Dios no juzga solo lo que hacemos, sino lo que amamos. Jesús lo dejó claro en Mateo 5:28. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y lo mismo ocurre con el odio, la envidia, el deseo de venganza, el orgullo. El pecado no confesado del alma sigue siendo pecado. ¿Cuál es el peligro espiritual? Los deseos no confesados son como raíces que no se cortan. Aunque el árbol parezca inofensivo, las raíces crecen por debajo y terminan rompiendo el alma desde adentro. Son ventanas abiertas para infestaciones espirituales. Los demonios no necesitan el acto, se alimentan del afecto por el acto. Por eso tantos católicos sufren sequedad espiritual aún confesándose con frecuencia, porque el deseo sigue entronizado. ¿Cómo sanar este bloqueo? Antes de tu próxima confesión, siéntate en oración y pide a Dios que exponga tus habitaciones interiores. Di en voz baja: Señor, muéstrame lo que amo, que tú detestas. Escríbelo. No temas la vergüenza. El demonio reina en los secretos. Dios reina en la luz y el amor. Y en el confesionario haz algo valiente. Comienza diciendo: Necesito confesar lo que deseé, no solo lo que hice. Eso es humildad verdadera, y ahí es donde comienza el cielo. Santa Teresa de Ávila dijo: El demonio teme más a un alma que desnuda sus deseos que a una que presume de pureza. Recuerda, confesar un deseo no es avergonzarte, es entregar la semilla al Señor, para que Él la arranque, para que tú seas libre. Tercer bloqueo espiritual: confesar vagamente, el lenguaje de las sombras. Había una mujer llamada Doña Marta, originaria del corazón de Guadalajara. Era una abuela devota con un rosario en cada habitación y un corazón lleno de servicio. Pero en la confesión siempre usaba la misma frase: He falado, Padre, y cometido errores. Y el sacerdote anciano y compasivo asentía con ternura y le daba la absolución. Pero cada vez que salía, doña Marta llevaba consigo la misma carga de regreso a casa, el mismo enojo hacia su hija, la misma envidia secreta, el mismo resentimiento hacia Dios por la muerte de su esposo ocurrida 10 años atrás. Ella se confesaba, pero nunca lo decía. Permanecía en las sombras del lenguaje, palabras seguras, frases piadosas, pero la oscuridad nunca era atravesada. Y eso es justo lo que el demonio quiere. No que niegues tus pecados, sino que los describas vagamente, porque la vaguedad protege al pecado de la espada de la gracia. Como advirtió el Papa León XIV en su homilía durante el Jubileo de la Misericordia, el Señor sana lo que se expone,
pero lo que está envuelto en cortesía queda fuera del filo de la misericordia. La confesión no debe ser poética, debe ser quirúrgica. Dios no necesita elocuencia, necesita claridad. Esto también lo declara el Salmo 32, 5. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El punto de inflexión de doña Marta no fue en la iglesia, sino en su habitación. Una noche se miró al espejo y susurró en voz baja: Estoy enojada con mi hija por abandonarme y envidio su libertad. Y entonces rompió en llanto. La siguiente vez que se confesó, no dijo: «He cometido errores», dijo: «Padre, he odiado en secreto a mi propia hija». Y en ese momento el velo se levantó, la herida fue expuesta, y la gracia fluyó como aceite dentro de un cántaro resquebrajado. ¿Cuál es el peligro espiritual? Cuando los pecados se confiesan en generalidades, quedan sin nombre, y lo que no se nombra no se puede renunciar. Los demonios se esconden detrás de medias verdades, se alimentan de la ambigüedad. Una confesión como: «He tenido orgullo sin detalles» les da espacio legal para quedarse. Pero cuando dices: «Le mentí a mi amiga para parecer superior», entonces la espada de la verdad ha sido desenvainada. ¿Cómo sanar este bloqueo? Antes de la confesión, pídele al Espíritu Santo que quite los filtros de tu lenguaje. Reza: Espíritu de verdad, llévame a la plena luz. Muéstrame las palabras que temo decir. Permíteme hablar lo que temo y ser liberado por tu misericordia. Escribe tus pecados de la forma más directa posible, no con crueldad, sino con claridad. No digas: «He luchado con la pureza». Di: «He visto cosas impuras y permití que el deseo me dominara». No digas: «He sido poco amable». Di: «He hablado mal de mi cuñada porque quería que otros la despreciaran». Porque el poder de la confesión no está en lo hermosas que suenen tus palabras, sino en lo valiente que sea tu alma. La claridad es el inicio de la sanación. La honestidad es el lenguaje de los ángeles. Como dijo Jesús en Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Y cuando la verdad se habla completa, la paz no se demora. Cuarto bloqueo espiritual: confesar solo el pecado personal. Ignorando las heridas que hemos causado a otros. En un pequeño pueblo de las montañas de El Salvador, vivía un hombre llamado Felipe. Era un esposo trabajador respetado por los vecinos y fiel asistente a la misa dominical. Se confesaba regularmente, hablaba de su ira, de sus pensamientos impuros, de su pereza para rezar. Pero Felipe nunca confesó esto, que durante 15 años sus palabras frías habían ido quebrando el espíritu de su esposa, que su silencio en casa era más ruidoso que cualquier grito, que su ausencia emocional había hecho que sus hijos se sintieran como extraños. Porque en su mente él no había cometido adulterio, no había levantado la mano, no había cometido según él un pecado grave. Pero había olvidado algo fundamental: no pecamos solos. El Papa León XIV, en su carta pastoral Domus Vulnerata, el hogar herido, escribió: «Hay heridas que causamos y que no se notan en la piel, pero que sangran en la eternidad». El confesionario no debe ser solo un espejo para uno mismo, sino una ventana hacia las almas que hemos herido. Existe una mentira espiritual susurrada por el enemigo que dice: si no lo hiciste con mala intención, no es pecado, pero los pecados de omisión
de indiferencia, de silencio, a menudo llevan las huellas más profundas. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 5, 23, 24. Si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve primero a reconciliarte. El despertar de Felipe llegó de manera inesperada. Una mañana escuchó sin querer a su hijo más pequeño susurrar a su madre: ¿Por qué papá nunca se ríe con nosotros? Esa frase sencilla lo desgarró más que 1000 sermones. Lloró. Ese fin de semana entró al confesionario temblando. Dijo: Padre, he hecho que mi esposa se sienta no amada por 15 años. He hecho que mis hijos teman mi silencio. Me he confesado muchas veces, pero nunca por el dolor que he causado. El sacerdote guardó silencio. Luego dijo suavemente: Hoy Dios escucha el llanto de los que has herido, y hoy tu confesión es completa. Felipe lloró como un niño, y al volver a casa no solo pidió perdón, imploró misericordia, reunió a su familia, les confesó también a ellos. Y la sanación que comenzó ese día no solo tocó a Felipe, tocó a todo su hogar como aceite sagrado fluyendo sobre piedra quebrada. ¿Cuál es el peligro espiritual? Cuando solo confesamos nuestros pecados personales y olvidamos las heridas que causamos, nuestra confesión queda incompleta. El alma permanece dividida. Y el enemigo usa esas heridas no nombradas como anclas espirituales, susurra. Dios ya te perdonó, pero ellos siguen sufriendo. Y ese susurro se convierte en una cadena. ¿Cómo sanar este bloqueo? Antes de tu próxima confesión, haz esta oración. Espíritu Santo, muéstrame los corazones que he herido, incluso sin intención. Escribe los nombres. Reflexiona no sobre lo que quisiste hacer, sino sobre lo que ellos sintieron. En el confesionario, nombra lo que hiciste a otros, no solo lo que hiciste tú solo. Y si es posible, ve a ellos, escríbeles una carta, llámalos, y si ya han partido, enciende una vela, reza el Salmo 51 en su nombre, ofrece una misa por su sanación. Porque la confesión no solo limpia tu alma, inicia una ola de restauración a través de las heridas que una vez dejaste atrás. El Papa León XIV lo dijo con profundidad. Una confesión verdadera no deja sangre en el suelo. Vuelve a limpiar lo que antes ignoró. Quinto bloqueo espiritual. Confesarse sin hacer penitencia cuando el alma se niega a moverse. Había una viuda anciana llamada Rosa en el corazón de Nápoles. Era conocida por todos como una mujer devota, encendía velas por las almas, rezaba novenas fielmente y se confesaba cada semana. Pero Rosa cargaba dentro un dolor que se aferraba como niebla, aún odiaba a su hermano. No se hablaban desde hacía 20 años. Él la había traicionado una vez, por dinero. Ella confesaba su amargura, una y otra vez. Sigo enojada, padre, decía con lágrimas. No le deseo mal, pero no puedo perdonarlo. Y el sacerdote con paciencia le daba la absolución, pero nada cambiaba. Porque Rosa nunca hacía nada. Creía que la confesión era el final, pero la confesión es el comienzo. El Papa León XIV, en su encíclica Lux Post Confessionem Lux, después de la confesión, dijo con firmeza: un alma que se confiesa sin hacer penitencia es como un hombre que le dice al médico dónde le duele, y luego se niega a tomar el remedio. Confesarse no es magia, es cooperación con la gracia, y la gracia siempre invita a la acción, aunque sea pequeña.
Puede ser escribir una carta, encender una vela por quien te hirió, rezar un solo Ave María por la persona que no puedes perdonar. Pero cuando no haces nada, te estancas, y donde el alma no se mueve, el enemigo construye su casa. Jesús lo dijo en Lucas 3:8. Den frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento no es lo que dices, es lo que cultivas y transformas. La historia de Rosa cambia. Una tarde lluviosa, Rosa estaba sola en su cocina con el rosario en mano cuando sintió una voz suave en el corazón. Perdónalo. Aunque nunca lo pida, aunque nunca cambie, no por él, sino por ti. Y entonces algo se quebró. Al día siguiente, después de confesarse, caminó al cementerio. Su hermano había muerto años atrás. Se arrodilló junto a su tumba y susurró: Te perdono. 7 palabras, pequeñas, pero fueron su penitencia. Y por primera vez en décadas, su alma se sintió ligera. ¿Cuál es el peligro espiritual? Cuando la confesión no va acompañada de movimiento, se convierte en una ilusión espiritual. El alma puede sentirse mejor temporalmente, pero la oscuridad vuelve a crecer. Los demonios prosperan en la inacción. Temen a los que obedecen, no a los que solo hablan. Jesús lo advirtió en Mateo 12:43-45. Cuando el espíritu impuro sale del hombre, regresa con otros 7 peores, y el estado final es peor que el primero. Porque el alma quedó barrida, pero vacía. ¿Cómo sanar este bloqueo? Antes de confesarte, haz esta oración. Señor, ¿qué quieres que yo haga después de esta confesión? Y escucha. Después del sacramento, haz algo concreto. No tiene que ser heroico, tiene que ser sincero. Has chismeado, di 3 palabras de bendición sobre la persona. Has mentido. Haz un acto de verdad, aunque sea escribirla ante Dios. Ignoraste a un pobre, compra un pan y déjalo en silencio cerca del altar. Tu penitencia se convierte en tu ofrenda, y tu ofrenda en tu armadura. Porque cuando los demonios ven un alma que actúa tras la confesión, huyen, no por miedo a la persona, sino por el fuego de obediencia que la rodea. El Papa León XIV lo dijo así: el demonio se burla de las palabras, pero tiembla ante las obras hechas por amor. Sexto, bloqueo espiritual. Repetir los mismos pecados sin buscar la raíz. Había un hombre llamado Arturo Feligrés, fiel de Bogotá. Cada confesión era igual. Fui impaciente con mi esposa. Dije malas palabras. Perdí tiempo en el teléfono. Siempre lo mismo, cada semana. Arturo era sincero, de verdad lo lamentaba, pero nada cambiaba, y poco a poco su fe se fue apagando, como una vela que arde demasiado tiempo sin protección. Una tarde, después de confesar la misma lista de siempre, el sacerdote se inclinó y le preguntó con voz suave: Arturo, ¿alguna vez te has preguntado por qué sigues cayendo en lo mismo? Arturo se quedó mudo. Nunca lo había hecho. Estaba tan acostumbrado a nombrar el fruto que había olvidado mirar la raíz. Esa noche, solo en su habitación, oró: Señor, muéstrame lo que no he visto. Y no escuchó una voz, sino un recuerdo. Vio a su padre gritándole a su madre. Recordó cómo de niño se escondía detrás de las cortinas temblando. Y juró en su corazón que él jamás sería así. Pero ahora lo era. Su impaciencia no era solo un mal hábito, era una herida no sanada. Sus estallidos no eran simples errores, eran dolor heredado.
Y entonces la confesión dejó de ser un trámite y se convirtió en sanación. El gran engaño. Muchos vienen a la confesión no para ser transformados, sino para sentirse mejor por un momento. Repiten los mismos pecados superficiales, pero nunca preguntan: Señor, ¿de dónde nace esto? Y el enemigo se alegra, porque mientras arranques el fruto pero dejes viva la raíz, él sigue ganando terreno. El Papa León XIV, en su meditación, Radix Tenebrarum raíz de las tinieblas, advirtió: el demonio está satisfecho con que cortes las malezas una y otra vez, mientras nunca toques la tierra. Jesús lo dijo en Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La confesión debe ir más allá del comportamiento. Debe entrar al almacén del alma, descubrir lo que estamos alimentando y lo que hemos dejado morir. ¿Cuál es el peligro espiritual? Cuando confesamos los mismos pecados sin buscar su origen, entramos en una estagnación espiritual. El alma se desanima y llega a pensar: quizás nunca cambiaré. Y allí nace la desesperación, la arma más oscura del enemigo. ¿Cómo sanar este bloqueo? Antes de la confesión, reza con el Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y guíame por el camino eterno. Luego pregúntate: Señor, ¿qué está debajo de este pecado? Escríbelo. Si siempre confiesas lujuria, pregúntate: ¿estoy solo? ¿Estoy tratando de llenar un hambre de amor? Si siempre confiesas ira, pregúntate: ¿dónde estoy herido? ¿A quién no he perdonado? Si siempre confiesas pereza, pregúntate: ¿he perdido la esperanza? ¿Tengo miedo al fracaso? Lleva eso al confesionario y di: Padre, ya confesé la conducta, pero esta vez quiero confesar la herida que la alimenta. Y el cielo se regocijará, porque Dios no quiere tu patrón, quiere tu verdad. El Papa León XIV lo dijo así: una confesión que nombra la raíz rompe cadenas no solo hoy, sino para la eternidad. Había un hombre llamado Esteban, profesor de teología, en Córdoba, respetado por su parroquia, admirado por sus alumnos, devoto de los sacramentos, especialmente de la confesión. Iba 2 veces por semana, con lenguaje perfecto, con tono firme y con pecados que parecían humildes. Hablé con dureza cuando debía ser amable. Me impacienté en mi ministerio, juzgué interiormente a alguien. Y sin embargo, los sacerdotes que lo escuchaban sentían algo. No había temblor, no había vulnerabilidad, solo control. Las confesiones de Esteban eran impecables en forma, pero heladas en espíritu. Porque en el fondo Esteban no iba a la confesión para postrarse ante la misericordia, iba a pulir el espejo de su santidad. Este querido alma es el pecado del orgullo santo. Se disfraza de devoción perfecta. Se envuelve en actividad espiritual, pero en su núcleo susurra: no soy como los demás pecadores. ¿Recuerdas la parábola de Lucas 18? 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo agradeció no ser como los demás. El publicano se golpeó el pecho y clamó: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Y Jesús dijo: fue el publicano quien volvió a su casa justificado. ¿Por qué? Porque Dios no se deja impresionar por palabras bien dichas,
Él ve el corazón. El Papa León XIV, en una carta a confesores, advirtió: algunas confesiones están llenas de pecados que conmueven el cielo con dolor. Otras contienen pequeñas faltas envueltas en tal orgullo que hasta los ángeles tiemblan. Dios perdona fácilmente la debilidad, pero resiste al soberbio. El confesionario no es el lugar para parecer santo, es el lugar para romperse en verdad. La caída de Esteban y su despertar. Su despertar llegó cuando escuchó a un niño confesarse antes que él. El niño lloraba. Apenas podía hablar. Temblaba. Y algo dentro de Esteban se quebró. Al día siguiente regresó al confesionario, pero esta vez no comenzó con una lista. Susurró: Padre, he estado usando la confesión para proteger mi imagen. He estado orgulloso, incluso de arrepentirme. Se detuvo, y entonces hizo algo que no hacía en 20 años. Lloró. ¿Cuál es el peligro espiritual? Cuando el orgullo entra en la confesión, la gracia se va en silencio. No porque Dios no quiera darla, sino porque el alma cree que no la necesita. El orgullo espiritual es como una armadura sobre el corazón. No importa cuán hermosas sean las palabras, no penetran. Los demonios no temen a personas religiosas, temen a personas humildes. Porque el humilde incluso en silencio mueve el cielo. ¿Cómo sanar este bloqueo? Antes de confesarte, arrodíllate en silencio. Coloca tu frente en el suelo, no solo el cuerpo, sino el alma. Y di: Señor, déjame verme como tú me ves, no como me ven los demás. Y luego, confiesa un pecado que te duele admitir, uno que normalmente suavizas, reformulas o escondes. No digas: estuve frustrado. Quise controlar a los demás. Creí que yo era mejor. No digas: tuve orgullo. Pensé en secreto que merezco más que otros. Porque la humildad rompe cadenas más rápido que cualquier elocuencia. Santiago 4:6 lo proclama con poder. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y el Papa León XIV lo concluyó así: las confesiones más grandes no son las más largas, sino las más bajas. Había una mujer llamada Camila, una católica instruida y devota residente en Argentina. Rezaba todos los días. Ayunaba durante la Cuaresma. Había leído el catecismo de principio a fin. Pero hacía más de 7 años que no se acercaba al confesionario. ¿Por qué? Porque creía en una relación personal con Dios. Se arrodillaba junto a su cama, cerraba los ojos, le hablaba de sus pecados al Señor. Y sentía paz. No necesito a un hombre para que me perdone, le dijo una vez a una amiga. Dios me escucha directamente. Sonaba espiritual, incluso piadoso. Pero Camila había olvidado algo profundo, antiguo y eterno. Dios no creó la confesión para él, la creó para nosotros. No porque Él necesite un ritual, sino porque nosotros necesitamos el contacto, la humildad, la voz del perdón visible, tangible, eclesial. Y no porque el sacerdote sea mejor que nosotros, sino porque Cristo habla a través de él. Jesús lo dijo claramente en Juan 20:22-23, hablando a sus apóstoles. Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les serán perdonados. A quienes no se los perdonen les serán retenidos. Esto no era una metáfora. Era la fundación del sacramento de la reconciliación. El despertar de Camila. Una noche de jueves, Santo Camila acababa de rezar el Vía Crucis cuando escuchó desde el altar la voz suave y quebrada del sacerdote.
estaba predicando sobre Judas. Y dijo: Judas se arrepintió, lloró, devolvió el dinero, pero no regresó al Señor, no se confesó, escogió el aislamiento en lugar de la reconciliación. Esas palabras le atravesaron el alma, porque esa era ella. Tenía lágrimas, tenía remordimiento, tenía oración, pero no había regresado, no por completo. Al día siguiente entró al confesionario por primera vez en 7 años. Temblaba, le sudaban las manos. Y dijo: Padre, siempre pensé que entre Dios y yo era suficiente, pero ahora veo que he estado escondiéndome en mi propia voz. El sacerdote la miró con ternura y le respondió: Hija, bienvenida a casa. Camila salió no solo perdonada, salió reconectada. ¿Cuál es el peligro espiritual? Cuando confesamos solo en privado y rechazamos el sacramento, nos desconectamos del cuerpo de Cristo. Nos convertimos en ramas separadas de la vid. Podemos conservar las hojas, pero por dentro comenzamos a morir. Al diablo no le molestan tus oraciones, le aterra tu obediencia. Y nada rompe sus cadenas como un alma arrodillada ante Cristo en el sacramento que Él instituyó con su propia sangre. El Papa León XIV enseñó en Ecclesia et Misericordia: la gracia desciende por los canales que Cristo estableció. Quienes beben de pozos privados quizás se sientan aliviados, pero el agua suele ser superficial y fácilmente contaminada. ¿Cómo sanar este bloqueo si han pasado años o incluso décadas desde tu última confesión? No esperes más. Haz esta oración sencilla. Señor, anhelo volver, pero tengo miedo. Llévame hasta tu misericordia. Busca la parroquia más cercana, haz una cita o entra simplemente. No importa si el sacerdote te conoce, no importa si olvidas las palabras. Lo único que importa es que llegues. La confesión no es una actuación, es un regreso al hogar. No se trata de recitar algo perfecto, se trata de entregar algo real. San Ambrosio lo dijo: la Iglesia tiene 2 aguas, el agua del bautismo y las lágrimas de la confesión. Y el Papa León XIV lo concluyó: la oración privada puede consolar, pero solo el sacramento puede limpiar. Había una joven madre llamada Lucía, residente de Lisboa. Era fiel al rosario. Llevaba a sus hijos a misa. Se confesaba con regularidad, pero solo cuando pasaba algo grande. Jamás confesaba impaciencia. Nunca mencionaba su envidia. Nunca hablaba de su sarcasmo, de sus comentarios cortantes hacia su esposo, de sus juicios silenciosos. Son tonterías, se decía. Todo el mundo las hace. Y así pasaban los años creyéndose casi limpia. Pero poco a poco, la paz en su hogar comenzó a desmoronarse. Sus hijos se volvieron fríos, su matrimonio seco. Y su vida de oración que antes brillaba ahora parecía un guión leído en la oscuridad. ¿Qué había pasado? Lucía había permitido que los pecados pequeños permanecieran. Y los pecados pequeños no se quedan pequeños por mucho tiempo. El Papa León XIV, en su homilía más sobria, Las grietas del cáliz, advirtió: el enemigo no siempre rompe el alma con violencia. A veces entra por grietas invisibles, pecados que llamamos triviales, pero que al repetirse se convierten en muerte espiritual. La Escritura también lo revela en Cantar de los Cantares 2:15. Atrapen las zorras pequeñas que arruinan los viñedos. ¿Por qué zorras? Porque se cuelan en silencio, no rugen, no destruyen de golpe, pero devoran lo sagrado desde dentro.
El despertar de Lucía. Una noche leyó la vida de Santa Teresita del Niño Jesús. La santa decía: no es necesario hacer cosas extraordinarias, sino hacer lo ordinario con amor extraordinario. Y entonces Lucía lo entendió. Ella estaba haciendo lo contrario, permitiendo lo ordinario con indiferencia ordinaria. La semana siguiente entró al confesionario y sorprendió al sacerdote. Dijo: Padre, vengo a confesar lo que he ignorado. Interrumpo a otros. Hablo con soberbia. Comparo. No son cosas grandes, pero me he escondido demasiado tiempo en esa excusa. El sacerdote sonrió suavemente. Hija, hoy no traes una gran herida, sino la infección que vive bajo la piel, y el cielo se alegra más por un alma que confiesa en verdad, que por 99 que creen no tener nada que confesar. Y Lucía salió de ese confesionario llorando, no de vergüenza, sino de despertar. ¿Cuál es el peligro espiritual? Los pecados pequeños, cuando no se confrontan, endurecen el alma, entorpecen la conciencia y preparan el camino para pecados mayores como pasos suaves que ablandan la tierra antes de que caiga el árbol. Los demonios rara vez entran por la puerta principal, prefieren la ventana entreabierta. El Papa León XIV lo enseñó. Un alma que solo teme a los pecados grandes, pero tolera los pequeños, ya ha olvidado lo que significa la santidad. ¿Cómo sanar este bloqueo? En tu examen de conciencia incluye los detalles más pequeños. Pregúntate: ¿dónde hoy me faltó amor? ¿A quién le negué misericordia? ¿Qué elegí por comodidad en vez de virtud? Anótalos, no para sentir culpa, sino para traer luz a las sombras. Y en tu confesión di, incluso lo que te parece tonto. Rodé los ojos con desprecio, juzgué en silencio, exageré para impresionar, ignoré a alguien por estar cansada. Eso no es irrelevante, son semillas. Y si no las arrancas, se convierten en enredaderas que estrangulan tu alma. Jesús dijo en Lucas 16:10. El que es fiel en lo poco también lo será en lo mucho. La fidelidad empieza en lo mínimo, y la santidad se cultiva con pequeñas obediencias ofrecidas una y otra vez con amor. Antes de cualquier acto, antes de cualquier palabra pronunciada, hay una sola llave que abre la gracia que el alma tanto anhela. Humildad expuesta, seguida de acción guiada por el Espíritu Santo. Fórmula. La paz después de confesar no viene solo por hablar. Viene cuando uno se entrega de verdad y luego se mueve con fe. Lo que sigue a continuación son 3 campos donde la sanación debe llegar después de una confesión verdadera. 1. Limpieza espiritual del alma y el cuerpo. 2. Purificación de objetos y dinero. 3. Consagración del hogar como altar sagrado. 1. Limpieza espiritual del alma y el cuerpo. El alma puede estar limpia tras la absolución, pero el ambiente que la rodea aún puede estar cargado. El Papa León XIV dijo: la confesión cierra la puerta, la oración la tranca para siempre. Ritual 1. El Salmo 51 con vela encendida. Enciende una vela bendita blanca. Abre la Biblia en el Salmo 51. Léelo en voz alta pausadamente con reverencia. Al finalizar di 3 veces: yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. Este acto sella la confesión con autoridad bíblica y luz espiritual. Ritual 2. Bendición con agua santa en cruz. Toma agua bendita. Haz la señal de la cruz en tu frente, tu pecho y tus labios. Dicen:
En el nombre del Padre que perdona, del Hijo que redime y del Espíritu Santo que santifica. Amén. Esto consagra tus pensamientos, sentimientos y palabras. 2. Purificación de objetos y dinero. El enemigo a veces se adhiere a lo material, dinero mal ganado. Objetos sin bendecir o artículos comprados en momentos de pecado pueden conservar residuos espirituales. El Papa León XIV dijo: incluso las monedas pueden retener energía. Donde descansan puede huir la paz o fluir la bendición. Ritual 3. Oración de limpieza del dinero. Reúne los billetes o monedas que usas a diario. Colócalos sobre un paño blanco. Ora en voz alta Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Luego dice: Señor, purifica esta provisión, que sea santa, generosa y limpia. Rompe toda maldición, avaricia o temor asociado a este dinero. En el nombre de Jesús. Amén. Después da una parte en caridad anónima. Ese acto rompe ataduras invisibles. Ritual 4. Reconsagración de objetos sagrados. Toma tus medallas, rosarios, crucifijos o escapularios. Rocíalos con agua bendita. Die. Yo devuelvo esto a ti, Señor, que ningún espíritu impuro toque lo que te pertenece. Luego colócalos cerca de tu cama en un altar casero o en tu bolso. Se convierten en armadura viva. 3. Consagración del hogar como altar. Un alma limpia necesita vivir en un lugar limpio, no solo limpio físicamente, sino espiritualmente. El Papa León XIV llamó a este acto el exorcismo doméstico. Ritual 5. El camino de la sal y la escritura. Toma sal bendita en tu mano derecha. Camina por cada habitación en silencio. Espolvorea sal en esquinas, marcos, ventanas y puertas. Lee en voz alta. Mateo 7:7. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Luego proclama con autoridad: esta casa pertenece a la luz. Todo espíritu de división, miedo, escasez o impureza se va ahora en el nombre de Jesucristo. Ritual 6. Dinero como símbolo consagrado. Toma un billete limpio. Escribe en él con lápiz: el Señor es mi pastor, nada me falta. Guárdalo dentro de tu Biblia en el Salmo 23. No es superstición, es un acto simbólico de confianza en la provisión divina. Estas acciones no reemplazan la gracia, la manifiestan. Son actos de fe que sellan, protegen y prolongan los efectos de la confesión. El Papa León XIV dijo: la fe que no se hace acto se desvanece, pero la fe que se vuelve gesto, bendición o entrega sacude los cimientos del infierno. Hijo mío, si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Fuiste llamado. El cielo te ha traído hasta este mismo instante. Y ahora, como padre espiritual, como hermano en la fe, te hago una pregunta que no puedes postergar más. ¿Qué te impide volver al confesionario? Es el miedo, la vergüenza, el orgullo. Esa voz que susurra: ya no cambiarás, o Dios ya está cansado de ti. Permíteme hablarle ahora a esa voz y romperla con la verdad de Cristo. No hay pecado más grande que su misericordia. No hay mancha que no pueda ser lavada por su sangre. No hay distancia que Él no cruce para traerte de regreso. Pero tú,
tienes que moverte. No mañana, no cuando te sientas listo, ahora. El Papa León XIV, en su última homilía de Adviento, dijo: vendrá el día en que los confesionarios estén vacíos, no porque todos sean santos, sino porque ya nadie cree que está herido. Y ese día no será de paz, sino de silencio antes del abismo. No esperes a que llegue ese día. Hoy en este momento Dios te mira, no con juicio, sino con un corazón herido de amor por ti. Como el padre del hijo pródigo, Él está de pie en la colina, esperando verte doblar la esquina del camino, esperando correr hacia ti. 5 pasos para regresar al altar. Examina tu alma esta noche. En silencio pregunta: Señor, ¿qué he escondido incluso de mí mismo? Busca la parroquia más cercana. Ve, aunque te tiemble el corazón, aunque hayas olvidado el acto de contrición. Habla con verdad, di simplemente: Padre, ha pasado mucho tiempo, pero quiero volver a casa. Después de confesarte, ora por el regreso de otro. Te has convertido en puente, y la gracia que se comparte jamás se pierde. Deja una señal de fe. Escribe aquí abajo: recibo su misericordia. No es para recibir likes, es para declarar ante el cielo y ante el infierno que tu alma ha elegido la luz. Y finalmente, si este mensaje tocó tu alma, si te recordó a alguien que se ha alejado, si trajo verdad a un rincón que pensabas olvidado, compártelo. Sé la voz que hace regresar a otra alma desde el borde. Sé la antorcha que guía a alguien más de vuelta a casa. Porque, querido Hijo de Dios, no estás demasiado lejos, no es demasiado tarde, y estás profundamente amado. Ahora levántate, camina hacia el altar, di la verdad y observa cómo la paz regresa como el amanecer. Amén.